Bien, ¿sí se ve la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, nos quedamos la clase pasada viendo que iban a hacer algunos ejercicios. Todavía no les hago la asignación. Ahorita se las hago para que las suban por la tarde hasta las 11:59. Básicamente, pues ya los deberían de tener, ¿sí? Entonces aquí están los ejercicios. Ahorita les hago la asignación. Ok. Veíamos la clase pasada lo que era electronegatividad y cómo la electronegatividad nos iba a definir qué tipo de enlace era, si iba a ser iónico, si iba a ser covalente polar, si iba a ser covalente no polar, ¿sí? También les hacía la aclaración de que estamos hablando de un enlace, por ejemplo, covalente no polar, cuando pues este enlace o la molécula que se era, pues no tiene carga, ¿sí? Ni parcial, ni en ninguno de los átomos, ¿sí? Hablamos de covalente polar cuando tenemos un átomo cargado, no, perdón, una molécula cargada tanto positiva como negativamente, es decir, tiene polos, por eso se le llama covalente polar. Y hablamos de un enlace iónico donde hay una transferencia de electrones de un átomo a otro, ¿sale? Entonces eso ahí, apúntenlo y para que lo tengan en cuenta. Entonces eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver otra parte de lo que es la química. Una cosa es tener un enlace de tipo químico, ya sea covalente polar, covalente no polar, o uno de tipo iónico, y eso le va a brindar cierta geometría. Al inicio de la unidad les comentaba que, por ejemplo, para el caso de enlaces iónicos, pues forman cristales, ¿sí? Es la forma más común de encontrarlos. Les digo, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, cloruro de potasio y demás, son cristales. Ahora vamos entonces a ver cómo es que está estructurado en el espacio lo que es estos enlaces, porque les digo, pues podemos tener diferentes tipos de enlaces, pero ahora cómo están estructurados espacialmente. Y para esto vamos a ver lo que es geometría molecular, ¿sí? Y esto aplica pues principalmente, les digo, para lo que es enlaces de tipo covalente. Para el caso de los iónicos, pues como les mencioné, pues son cristalinos y nos forman estructuras cristalinas. Bien, nos dice que en un enlace covalente un par de electrones, a menudo llamado par enlace, es el responsable de mantener dos átomos juntos. Sin embargo, una molécula poliatómica donde hay dos o más enlaces entre los átomos centrales y los átomos que lo rodean, la repulsión entre los electrones de diferentes pares enlazantes hace que se mantengan lo más alejados posible. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a comenzar con esta parte, pero yo les pongo de ejemplo lo que es la molécula de agua nuevamente, H2O, y que ya la habíamos representado como estaba estructuralmente, ¿sí? Tengo el oxígeno, el cual está enlazado, bueno, aquí los voy a representar por una línea, a dos hidrógenos, ¿no? Y les había comentado que si yo analizo, por ejemplo, esta molécula, aquí vamos a tener una carga parcial positiva y acá vamos a tener una carga parcial negativa, ¿sí? Y es por eso que era una molécula de tipo polar. Permítame que alguien esté intentando ingresar. Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿por qué la represento de esta manera? ¿Por qué tiene un ángulo? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que tenga esta estructura? Pues resulta, nuevamente voy a colocar la configuración electrónica acá del oxígeno y digo que oxígeno es igual a bueno, no, primero Z, ¿no? Z igual a
igual a 6. Dejen y lo vuelvo a escribir porque ya hice un encimadero ahí, se ve feo. Bueno, entonces voy a hacer la configuración electrónica para que vean por qué tiene un ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces digo Z. Ay, ¿por qué está muy sensible hoy el touch? A ver, permítanme otra vez. A ver si ahora sí. Bueno, entonces Z igual a 6, ¿sí? Que es el número atómico. Y que nos indica lo que es el número de protones que están en el núcleo. Entonces, si yo voy a hacer configuración electrónica, digo 1s, 2, ¿sí? 2s, 2, ¿sí? Y 2, 2p4, ¿sí? Esa es la configuración electrónica. Ahora, ¿cuáles son los últimos electrones en su última capa de valencia? Pues los que tienen el mayor número cuántico principal, ¿no? Que sería este y este. ¿Sí? Si yo represento de forma de orbital, es decir, a través de flechas, cómo están representados estos átomos, digo, estos electrones, pues yo tendría que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, ¿no? Para el caso del 2s2. ¿Sí? Para el caso del P, tendría que dibujar las tres posibles orientaciones, ¿no? Recordando que este tipo de configuración electrónica, pues está semidesarrollada, ¿no? No está totalmente desarrollada. Si lo quiero desarrollar, pues tengo que utilizar necesariamente lo que es configuración electrónica de orbital. Y entonces aquí le puedo poner PX, PY y PZ. Y entonces colocamos aquí, siguiendo el principio de Outbound, pues primero los paralelos y después los antiparalelos, ¿sí? Y de esta forma, bueno, aquí me falta ponerle el 2, ¿no? Ponerle aquí el 2 para especificar que es el orbital 2. Bien. De esta forma, así quedaría representado el oxígeno. ¿Sí? Y vean, si seguimos hablando de que son los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, ¿sí? Cis, que si, que si nosotros, por ejemplo, Ay, de hecho acá me equivoqué porque de hecho este es 8, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué, le puse 6, no sé por qué. Bueno, entonces son 6 los electrones que tienen su última capa de valencia, ¿sí? Pero ¿por qué de esos 6? ¿Por qué solo puede formar 2 enlaces lo que es el oxígeno? ¿Sí? De hecho, ya se los había mencionado, e incluso ahí nos maneja que trabaja con una valencia de -2, ¿sí? Es decir, puede aceptar 2 electrones. ¿Pero por qué? Pues por esta parte que está aquí en PY y en PZ. Si se dan cuenta, están desapareados. ¿Sí? Entonces, en esos orbitales, aquí voy a marcar esto en amarillo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es donde van a llegar los electrones del hidrógeno y van a formar un apareamiento, ¿sí? Y eso es lo que representamos acá como el enlace, ¿sí? En X y en Y. Y por lo tanto, es que se da ese tipo de, este, ese tipo de enlaces. ¿Y por qué estos dos de acá, a pesar de que están en la última capa de valencia, por ejemplo, los dos S2 y los dos PX, ellos no forman enlaces? ¿Cómo los represento en la molécula?
Pues resulta que en la molécula los represento como dos pares de puntos, ¿sí? Dos electrones, digamos que estos son los de 2s2 y estos son los de 2px, ¿no? ¿Sí? Y de esa forma, ahora, estos electrones tienen carga negativa, por lo tanto, van a repeler a las positivas, que en este caso son los átomos de hidrógeno. Y es por eso que se forma un ángulo en la molécula de lo que es el agua. ¿Sí? Digamos que lo ideal, o bueno, el cómo me imaginaría yo la molécula de agua es que yo tengo, por ejemplo, un hidrógeno de este lado, tengo el oxígeno y después tengo lo que es de esta forma, ¿no? Pero estos electrones que no se pueden aparear, de todos modos están en la última capa de valencia y le van a dar lo que es una carga negativa en esta parte. ¿Qué es lo que va a hacer? Que estos electrones van a ejercer una fuerza de repulsión, que es lo que nos dice ahí en el texto, sobre el enlace, ¿sí? Estos son los que ejercen fuerza de repulsión. Y por lo tanto es que nos queda con esta forma que está aquí en la molécula en rojo, ¿sí? ¿A qué se debe? Les digo, a estos pares de electrones que no son enlazantes, pero que sí se encuentran en la última capa de valencia. ¿Sale? Bien. Ahora, bueno, eso es, les digo, como una pequeña introducción a esta parte. Ahora nos dice, la geometría que finalmente adopta la molécula, definida por la posición de todos los átomos, es aquella en la que la repulsión es mínima, ¿sí? Es decir, se trata de que se repela lo menos posible, ¿sí? Dice, este enfoque para estudiar la geometría de moléculas se llama modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, o RPCB, ya que explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central en términos de repulsión electrostática entre dichos pares, ¿sí? Según la teoría del RPECB, la molécula o ion es más estable cuando los grupos de electrones del átomo central están lo más separados posibles. La distribución de estos grupos de electrones alrededor del átomo central se conoce con el nombre de geometría electrónica del átomo central. Entonces, de esta forma, pues vamos a tener diferentes constituciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de dióxido de carbono, otra de amoníaco, otra de lo que es metano y otra de un anión de nitrato, ¿sí? Entonces, esas tres moléculas tienen características peculiares, ¿sí? En el caso de esta, por ejemplo, forma 4 enlaces, ¿sí? Y como no tiene pares libres enlazantes, bueno, no enlazantes, perdón, que son los pares que quedan libres, pues la molécula adopta una conformación lineal. Pero vamos a ver que, por ejemplo, para el caso de lo que es el amoníaco, el metano y el grupo nitrilo, pues cambia la conformación, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambia esto? Nuevamente, porque estos pares electrónicos que quedan libres van a provocar una repulsión en el resto de los enlaces, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. De esta forma, vamos a tener diferentes comportamientos estructurales y espaciales. Por ejemplo, vamos a tener una molécula de forma lineal cuando no tenemos pares enlazantes ni en la parte superior ni en la parte inferior del átomo central. Ejemplo de estos, por ejemplo, el berilio, ¿sí? O bueno, el cloruro de berilio y el cloruro de mercurio. Entonces, si nosotros hacemos estructuralmente esto como con la molécula de agua que les acabo de mostrar, vamos a ver que no quedan pares enlazantes disponibles, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber una distribución o no va a haber una repulsión entre los átomos.
y eso genera que la molécula sea lineal. Cuando ya tenemos más enlaces, por ejemplo, en lo que es el boro, vamos a tener que estos se comienzan a distribuir de forma diferente. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una triangular plana. Todavía no tenemos, bueno, vamos a pasar a y inserto otra diapositiva para empezar a ver esto. Y sirve que acepte uno de sus compañeros que creo que está intentando. Listo. Ok. Entonces, básicamente, una vez que hacemos lo que es la formulación de lo que es la regla del octeto de lo que es Lewis, pues vamos a definir si quedan pares electrónicos libres o si no. ¿Sale? Entonces, ejemplo, les digo, vamos a ver con el cloruro de berilio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos cloruro de berilio. ¿Sí? En este caso, pues el berilio es el átomo central al cual se le van a unir lo que es dos átomos de cloro. En el caso del berilio, si yo hago lo que es su configuración electrónica, nos quedaría de la siguiente forma. Ay, pero no dejen ni cambio de compuesto porque este es hibridación y necesito explicarles primero hibridación para que, a ver, dejen ver la otra molécula, mercurio. No, también va a ser hibridación. Ah, ok, se los voy a explicar con cloruro de sodio para que vean una molécula que es lineal. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando no hay repulsión entre moléculas, les digo, va a quedar de forma lineal. Bueno, ahorita les voy a explicar lo del berilio nada más así. Ahorita vamos a ver por qué puede formar dos enlaces, pero lo vamos a hacer así. Bueno. Ok, el cloruro de berilio, si yo lo hago su configuración electrónica, pues me queda como 1s2, 2s2. Sí, con esa forma. O va a tener lo que son sus átomos, digo, sus electrones distribuidos. De hecho, aquí pues, le pongo Z igual a 4. Ok, electrones en su última capa de valencia son 2 porque el número cuántico principal es 2. ¿Sí? Ahí está. Este va a pasar por un proceso de hibridación donde un electrón se pasa a un tipo sp que le permite. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí para que explicarles de una forma más concreta qué es lo que pasa, aquí yo tendría los siguientes niveles, ¿no? El px, bueno, 2px, 2py, bueno, 2py y 2pz, que están vacíos. ¿Sí? Lo que hace el berilio, lo voy a representar acá abajo, es 2s. Lo que va a hacer es, de estos dos electrones que tiene acá en la parte de arriba, va a brincar uno hacia el 2px. ¿Sí? Y después los va a combinar. Ahorita vamos a ver hibridación, pero ahorita eso es lo que hace ese átomo de berilio que le permite formar dos enlaces, ¿sí? Aun cuando tiene
esta configuración electrónica donde ya estaría saturado. ¿Sí? ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque si yo lo dejo como 2s2, no va a poder formar enlace, porque ya están apareados sus dos electrones. Entonces, para que el berilio pueda aparearse, lo que hace es brincar un átomo. ¿Sí? Digo, un electrón. Lo brinca al siguiente nivel y ya tengo. Ay, aquí era X. Y ya tengo lo que es dos orbitales libres. Esto que hace, de hecho acá lo voy a indicar. Esto que hace este átomo de berilio, entonces es lo que le permite formar dos enlaces. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que estos se combinan de todos modos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí van a llegar, aquí ya ahora sí puede entrar un átomo, digo un electrón de lo que es el cloro y otro electrón del otro cloro. De esa forma, cuando yo hago lo que es este tipo de estructura, digo que el berilio forma esta estructura lineal. ¿Sí? ¿Por qué lineal? Porque en su última capa de valencia no va a tener electrones libres. Aquí entra el otro átomo de cloro y aquí entra, digo, el otro electrón y aquí entra el otro. ¿Sí? Y de esa forma es que el berilio puede formar dos enlaces. Si no lo hiciera así, no podría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le permite hacer ese tipo de proceso. ¿Sí? Y por eso nos queda lineal 180. ¿Sí? No tenemos átomos, digo, pares no enlazantes, ni arriba ni abajo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en una trigonal plana, como aquí en el caso 3? En el caso de la 3, que es una trigonal plana, lo que va a pasar, por ejemplo, aquí nos ponen el trifluoruro de boro. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar ese compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un átomo de boro rodeado de 3 átomos de flúor. ¿Sí? Recordando que el flúor puede aceptar un electrón. ¿Sí? Y el boro hace algo muy similar. Vamos a ahorita ver adelante hibridación nuevamente, para que quede más claro esta parte. Ahorita lo que quiero es la estructura nada más. En este caso, decimos que para el caso del boro, Z es igual a 3. Ay, no, perdón, los estoy confundiendo. No, Z es igual a 5. ¿Sí? Perdón. Ok, Z igual a 5 para lo que es el boro. Entonces vamos a hacer su configuración electrónica. Digo 1s2, 2s2 y 2p1. Y eso me da un total de 5 electrones. ¿Cuáles son los electrones en su última capa de valencia? Son estos dos. ¿Sí? Ahora, de esos dos orbitales, si yo los represento, me quedarían de esta forma, ¿no? Y así los represento con flechas. ¿Sí? 2s2. Y acá 2p x con uno hacia arriba, 2py y 2pz.
aunque estén vacíos, yo tengo que representar, cuando hago representación de orbital, tengo que representar los tres niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les digo, esto me va a ayudar a explicar por qué pueden formar tres enlaces. Ok, en el caso del boro, así lo tendríamos, ¿sí? Pero si se queda de esta forma, únicamente aquí podría entrar un átomo, ¿sí? A parear a lo que es el PX. Pero entonces, ¿por qué puede formar tres? ¿Sí? Ay, me moví. Pues resulta que puede formar tres enlaces porque nuevamente va a ser un proceso de hibridación. Y lo que va a hacer es brincar este hacia acá. ¿Sí? De esa forma, entonces la configuración electrónica para el boro me queda de 2S. Y ya no es 2S2, sino 2S1. Un electrón hacia arriba. 2P X, un electrón hacia arriba, 2P, Y, otro electrón hacia arriba, que es el que brincó, y el Z que me queda libre. ¿Sí? Ah, y entonces de esta forma, ahora sí pueden llegar los átomos, por ejemplo, de lo que es el, el átomo de flúor y introducirse aquí uno. Ay, dejen y cambio de color porque este no. Bien, aquí por ejemplo entraría uno del flúor, otro del flúor y otro. Y eso es lo que permite entonces que el boro pueda hacer tres enlaces y no solo uno, como en teoría lo debería de hacer, de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Sí? Entonces, les digo, ahorita vamos a ver más a detalle hibridación, pero en, digamos que en pocas palabras, eso es lo que hace, brincar electrones al siguiente subnivel. ¿Para qué? Para que le permita tener una mayor capacidad de formar enlaces. Ahora aquí es importante mencionar, no todos los átomos hacen esto, es decir, no todos los elementos hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del berilio y el boro, sí lo hacen. Carbono, nitrógeno, oxígeno también lo hace. ¿Sí? Entonces, pero no todos tienen esa capacidad. ¿Sí? Y entonces, estos procesos de hibridación son lo que nos hacen poder explicar por qué elementos que en teoría solo podrían formar un solo enlace hacen tres, o incluso luego ven ustedes los números de valencia y dicen, ah, ¿por qué a veces trabaja con cuatro? ¿Por qué a veces trabaja con cinco? ¿Por qué a veces con seis? Pues por esto, ¿sí? Que pueden brincar electrones a los siguientes subniveles. Entonces, de esta forma, yo coloco al boro. Ah, pero el boro lo voy a poner en amarillo. Entonces, de esta forma yo coloco al boro en la parte central de mi molécula. Ahora, no puedo, cuando yo voy a hacer el diseño de esta molécula, por ejemplo, ¿por qué no lo hago así? Decir, ah, ok, aquí coloco un flúor, aquí coloco otro, y aquí coloco otro. ¿Sí? Así. ¿Por qué no lo hago como se me da la gana, no? Ah, pues resulta que de acuerdo a la teoría geométrica, estos enlaces también ejercen una repulsión entre ellos y la forma más estable a la cual se van a adaptar es aquella en la cual tienen, digamos, una distancia equitativa. Por lo tanto, aquí si yo quisiera representar, aquí va a haber una repulsión entre este enlace y este enlace. Y aquí entre este y este, ¿no? Y también entre estos dos tiene que haber una repulsión. Por lo tanto,
cuando yo hago la estructura, esa estructura del boro tiene que quedar distribuida equitativamente. Y en este caso, es por eso que un floor queda, digamos, en la parte superior, ¿sí? Otro, ¿sí? Y en este caso, pues nos quedaría con ángulos muy semejantes. Por lo tanto, es por eso que nos dice que este tipo de estructuras tiene una forma trigonal plana. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, lo que hizo con el floor, creo, es tiene las reglas, por ejemplo, el floor siempre tiene que estar equitativamente y los otros elementos también tienen o son diferentes. Ah, ok. No, todos tienen que tener una, en cuanto a distribución, tienen que estar equitativos. En cuanto a regla del octeto, el floor sí la cumple, el boro no, porque el boro recordamos que es una excepción. Él con que cumpla con 6 electrones en su última capa de valencia, cuando ya está en combinación, está perfecto. El berilio es otra excepción, que ya lo veíamos anteriormente, y me regreso un poquito. Aquí lo veíamos, ¿no? Sí. Tenemos al berilio, excepción. Tenemos al boro, que también es una excepción. ¿Sí? ¿Por qué son excepciones a la regla del octeto? Les digo, porque justamente rompen con esa característica. Pero aquí sí tiene que estar equitativo. Entonces solo se modificarán los electrones cuando sean los diferentes, los que no cumplen la regla del octeto. Sí, Oh, ok. ¿sí? Entonces, bien. Ahorita les digo, vamos a centrarnos en esta parte que es geometría como tal. Entonces, en este caso, pues queda un triángulo. Si yo lo representara de forma espacial, queda un triángulo, ¿no? Pero ahora vamos a ver que las moléculas se van complicando a medida de cuántos enlaces tienen. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso vamos a pasar aquí a la tetraédrica. Y para representar una estructura tetraédrica, la mejor forma es a través del metano. ¿Sí? Si yo hago la configuración electrónica, por ejemplo, del carbono, el carbono digo que carbono Z es igual a 6. Y entonces ahora, como es igual a 6, pues yo digo 1S, 2, 2S2 y aquí digo que es 2P2. ¿Sí? Ahí está la configuración eléctrica. Si yo desarrollo esto en forma de orbital, nuevamente veo que me queda aquí 2S2, es decir, una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo. Voy a tener 3 posibles orientaciones, recordando que estas orientaciones hacen alusión al número cuántico M, ¿sí? O ML, que pues en sí nos dice la orientación espacial. Tenemos X y tenemos Z. Ahora, si yo represento estos electrones, uno va hacia arriba y el siguiente también, así. Incluso ustedes pueden hacer la configuración y van a ver que así queda, con representación de orbital. Pero ahora, ¿por qué el carbono puede formar 4 enlaces? ¿Y por qué no solo puede formar 2? Porque nada más tiene 2 electrones libres. Vamos a ver que, por ejemplo, en compuestos como en el monóxido de carbono, sí lo puede hacer. Es cuando trabaja con valencia de 2. Es por eso que ahí, por ejemplo, en el carbono, si ustedes observan su tabla periódica, les dice que trabaja con 2 y 4. Valencias de 2 y 4. ¿Qué quiere decir? Que puede formar 2 enlaces o puede formar 4. ¿Pero por qué? Pues nuevamente este carbono va a entrar a un proceso de hibridación. Ahorita nuevamente les
esto vamos a ver más a fondo qué es hibridación. A grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede? Otra vez, pues se va a dar el traslado de un electrón a esta parte de acá. Y entonces, ahora vamos a tener ya en configuración electrónica 2s1, ¿sí? Un electrón. Vamos a tener uno en px. Vamos a tener uno en PY. Y vamos a tener otro en lo que es PZ. Y eso es lo que va a permitir que puedan formar hasta 4 enlaces. ¿Sí? Ahora, en el caso de lo que es el metano, vamos a ver que una cosa es que se vaya el electrón hacia el otro orbital y después estos orbitales pasan por un proceso que se le conoce hibridación, es decir, se conjuntan. ¿Sí? Pero ahorita lo vamos a detalle. Pero este tipo de saltos es lo que permite que pueda formar 4 enlaces. ¿Sí? Entonces aquí entraría un electrón, aquí entra otro y aquí entraría otro. ¿Sí? Y eso es básicamente como nos quedaría una molécula de CH4 o lo que es metano. Ahora, hay que imaginarnos que los átomos están en un espacio tridimensional, no es que estén en un espacio únicamente plano, porque yo lo más lógico que haría pues es poner un H arriba, un H de este lado, bueno, del lado derecho, otro H del lado izquierdo y otro H del lado, bueno, en la parte inferior, ¿sí? Y así quedaría el metano, en teoría. Pero resulta que estamos hablando en un espacio tridimensional y entonces como es tridimensional también hay una distribución, ¿sí? Por lo tanto, esos enlaces se van a distribuir en un espacio, vamos a decir, tridimensional, donde vamos a tener el eje, por ejemplo, X, el eje y el eje Z, ¿no? Supongamos que así ocurre. O como generalmente no lo representan, tenemos aquí el eje X y acá el Z. Ahorita pues nada más es para ejemplificar, ¿no? Entonces estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, por lo tanto, esa distribución espacial se tiene que dar también en esos 3 sentidos. No queda plana la molécula. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener este tipo de forma. ¿Sí? Vamos a tener un hidrógeno proyectado, digamos, hacia enfrente, otro también hacia enfrente, hacia la parte trasera se va a proyectar otro, ¿sí? Y hacia la parte superior se va a proyectar otro, ¿sí? Pero este que está aquí no está proyectado, digamos, de forma plana, sino que está, digamos, imagínense que está hacia la parte trasera. Es por eso que si yo me regreso aquí, nos dice que tiene un comportamiento tetraédrico. ¿Sí? O la otra forma, proyecto 2 hacia la parte de atrás. ¿Sí? Aquí tengo el carbono nuevamente. Y uno que esté hacia la parte de enfrente.
y pues el que está hacia la parte de arriba. Pero entonces esta distribución, como les comento, es espacial. Por lo tanto, si por ejemplo, si yo comienzo a unir lo que son estos átomos, me quedaría de esta forma, ¿no? Esto pasa por la parte de arriba. Básicamente, pues me quedaría una estructura, como su nombre lo indica, tetraédrica. ¿Sí? Digamos una estructura parecida a esto, esta línea punteada por la parte de arriba, con lo que es el átomo de carbono en la parte central. ¿Sí? Entonces, es por eso que nos dice que es tetraédrica. Y como les menciono, hay una repulsión entre los átomos, entre los enlaces, por lo tanto, eso es lo que le da esa conformación tetraédrica. Entonces, no sé si ya más o menos quedó claro qué es lo que pasa con esos enlaces, por qué se repelen y por qué tienen diferente configuración. Entonces eso pasa con cada enlace que tiene diferente configuración. Sí, eso va a pasar para cada enlace. Por ejemplo, vamos a pasar. Por ejemplo, esta que es bipiramidal triagonal. Vamos a ver, dejen inserto otra. Veíamos cuando que el fósforo también es una excepción, ¿no? Y veíamos que este puede formar 5 enlaces y que rompía con la regla del octeto porque podía formar 5 enlaces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí con qué, con cloro. Bueno, puede ser cualquier halogénuro, pero vamos a ponerlo así. Nuevamente, si hacemos toda la configuración y demás, vamos a ver por qué puede formar esos enlaces, ¿no? En el caso del fósforo también hibrida. ¿Sí? Y es lo que le da la característica de poder formar 5 enlaces. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí en este caso? Nuevamente, lo que tenemos que hacer es distribuir lo que son esos 5 enlaces. ¿Sí? Vean en esta parte. Aunque yo la diseñe de forma plana así, lo que está pasando es que yo voy a tener el fósforo de esta forma. ¿Sí? Y espacialmente los cloros se van a distribuir en torno a lo que es el fósforo. Y tiene que haber una repulsión entre esos átomos de cloro, bueno, entre estos enlaces que hay. Por lo tanto, van a tener a buscar, digamos, como la forma más, más estable posible. ¿Sí? Bueno, aquí les voy a poner otro como simbolito, así como generalmente en química cuando represento esto como una cuña, quiere decir que está proyectado hacia enfrente. ¿Sí? Y si lo hago de forma punteada, está proyectado hacia el fondo. De esa forma es que este átomo de cloro y este átomo están proyectados hacia enfrente. Este digamos que está proyectado hacia atrás y estos están en el plano de X. ¿Sí? Nuevamente estamos manejando un plano X, un plano Y, plano XY y un plano en el eje Z. Esa es la forma y por lo tanto es que se forma una estructura bipiramidal trigonal. ¿Sí? Es decir, básicamente 2 triángulos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo tendría una estructura más o menos de este tipo, ¿no?
Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Y por qué lo pone punteado el cloro a ese solito? A este que está acá, para simular que está proyectado hacia el fondo. ¿Sí? Hacia el perdón, es que se me trabó. Hacia el fondo de la molécula. ¿Sí? Es que si los pongo con líneas iguales todos, van a interpretar que es plana, pero les digo, no es plana. Este cloro que está aquí, el que está punteado, está al fondo de la molécula. Es decir, es como si tú lo vieras en la parte trasera. Ah, ya entendí. Sí, ¿Sí? gracias. Igual, a ver, permítame. ¿Me prestas tu lapicero? Bueno, déjenme. Bien, voy a prender mi cámara. A ver si alcanzan. Ok, bueno. Entonces, miren, vean. Por ejemplo, les digo en el metano. Lo que tratamos de hacer es básicamente que de forma, digamos, se los voy a ejemplificar ahorita con mis plumones. Por ejemplo, en el metano que tiene 4 enlaces, les digo, la forma sencilla es que yo colocara, digamos, de esta forma, ¿no? Quisiera como una cruz. ¿Sí? Así. Y yo lo represento, bueno, me voy a alejar un poquito más para que alcancen a ver. ¿Sí? Así, lo represento como una cruz plana. Pero les digo, resulta que las moléculas o los átomos no son planos. ¿Sí? Yo no puedo decir, es que todas las moléculas van a ser planas. No. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a haber una repulsión entre estas moléculas. Es decir, yo no puedo juntar estos porque se van a repeler. ¿Sí? Y al mismo tiempo, este se va a repeler con el de abajo, con el de... ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer? Buscar una estructura lo más estable posible. Por lo tanto, va a haber una repulsión equitativa entre los enlaces. Ahora, este plumón que tengo en la parte de acá abajo también se va a repeler con el que está acá en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, es por eso que entonces va a agarrar una conformación donde yo lo tengo que poner de forma estructural. ¿Sí? Les digo, de esta forma. Por ejemplo, este lapicero que tengo aquí en la parte de atrás está proyectado hacia la parte trasera de la molécula. ¿Sí? Por lo tanto, hay una repulsión equitativa entre todos y cada uno de los átomos. Bueno, de los enlaces, perdón. ¿Sí? Entonces, es por eso que agarran conformaciones estructurales espaciales. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del boro, que veíamos que era una triangular de esta manera, ¿no? A pesar de que es triangular plana, vamos a ver que entre estos, pues como hay una distancia equitativa, esto sí permite que se forme un triángulo perfecto. Y por eso es triangular plana. Ya no hay otro átomo que esté o otro enlace que esté movilizando las moléculas. Entonces, por lo tanto, eso es lo que permite. Entonces les digo, cuando yo les represente una molécula punteada, ¿qué quiere decir? Que el átomo está proyectado hacia la parte trasera. ¿Sí? Les digo, imagínense aquí esta molécula así. Y les digo, ponemos lo que es otro enlace en la parte superior. Ese sería el metano. Y está distribuida, les digo, de forma tridimensional. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de moléculas planas. ¿Sí? Aunque los libros vengan así tal cual planas, van a ver ustedes que pues no es así. Espacialmente no sucede de esa manera. E incluso es importante que consideren esta parte de espacial, porque vamos a ver más adelante lo que es hibridación ya más a detalle y van a ver por qué va a haber átomos que pueden formar dobles y triples enlaces y otros no. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó un poco más claro esta parte y ahorita como, digamos así, de forma más esquemática.
Sí, así ya como que entendí por qué estaba punteado y por qué también lo proyecta como hacia adelante, con los estos que están como más abiertos. Sí, sí, les digo, esa es la razón. Entonces, les digo, imagínenselo de forma tridimensional. ¿Sí? Muy bien. Que todos se tienen que estar repeliendo equitativamente. Y es por eso entonces que tenemos moléculas como por ejemplo esta octaédrica, ¿no? Por ejemplo el azufre. Bueno, en este caso fluoruro de azufre. ¿Sí? Básicamente son 6 átomos que rodean y entonces son 2 pirámides invertidas, ¿sí? Que están unidas al final de cuentas. Entonces esos 6 enlaces se distribuyen equitativamente y le dan esa forma. Y es por eso que hablamos de una estructura lineal, hablamos de una triagonal plana, hablamos de una tetraédrica, de una bipiramidal, de una octaédrica. ¿Qué es lo que está pasando? Únicamente repulsión entre enlaces, ¿sí? Y eso es lo que le da estructura. Bien. Entonces, generalmente, les digo, va a haber moléculas que tienen pares libres y esos pares libres van a tener el mismo comportamiento, una repulsión. Lo vamos a tomar como si fueran enlaces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta molécula de azufre, a pesar de que tiene estos enlaces en esta parte, vamos a tener que va a haber una repulsión, ¿sí? Es por eso que aquí la podemos dibujar de forma plana, pero realmente ¿qué es lo que está formando? Una triagonal plana, ¿sí? Y nuevamente, por ejemplo, nuevamente me alejo un poco. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta parte? Tenemos... Ah, se me cayó un plumón. Permítame. Listo. Ok. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? El átomo de azufre que puede formar 4 enlaces, ¿sí? Y de hecho el átomo de azufre puede trabajar con 4, con 6. Les digo por qué. Porque resulta que se puede hibridar y eso es lo que le da esa característica. En este caso, para esta molécula que es un óxido, resulta que trabaja con 4, ¿sí? Y puede formar 4 enlaces, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que van a quedar 2 átomos libres. En este caso lo voy a representar únicamente con la tapa del plumón, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos la molécula así, el azufre estaría en la parte central, pero le quedan 2 pares libres, 2 pares que no van a reaccionar, no se pueden enlazar porque no hibridó, ¿sí? Entonces esos los colocamos aquí arriba. Pero al final de cuentas, esta parte que yo le estoy colocando aquí arriba en la molécula va a ejercer una repulsión, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, eso provoca que la molécula necesariamente forme ángulo, ¿sí? No puede quedar de forma lineal porque nuevamente les digo, esta tapa que representa los pares no enlazantes va a ejercer una presión, ¿sí? Y entonces, nuevamente está así, pero los pares no enlazantes van a ejercer también repulsión y por lo tanto le dan una forma triagonal o bueno, sí, triagonal plana a lo que es la molécula. Entonces, siempre que veamos una molécula que tiene pares no enlazantes libres, va a provocar eso, mismo efecto, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Entonces, eso es importante porque, les digo, a pesar de tener pares electrónicos libres, este átomo central, si tiene pares electrónicos libres, pues va a provocar que se dé una formación de ángulos, ¿sí? Y aquí tenemos nuevamente el mismo caso. Vean, por ejemplo, tenemos el dióxido de azufre con un par libre. Y les digo, imagínense que forma un enlace. Básicamente va a formar los mismos plegamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, el amonio
que tiene un par libre enlazante que queda acá, no enlazante, perdón, que queda en la parte de arriba y se comporta igual como si fuera un enlace. Va a provocar una repulsión. Y acá nuevamente vemos, por ejemplo, la molécula de agua, que les digo, a pesar de que yo se la representé de forma plana, vamos a ver que tiene un comportamiento en sí tetraédrico, ¿sí? O el azufre. Entonces, ¿sí? Entonces, para que quede un poquito más claro esta parte, vamos a colocar aquí nuevamente, por ejemplo, el amonio, para ver esos pares enlazantes. NH3. Y entonces, si ustedes se van, por ejemplo, a su tabla periódica y ahí van a consultar que el azufre pues tiene 7 electrones. Entonces digo que Z es igual a 7, ¿sí? Y pues comienzo con su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2s2, 2p3. Entonces, en este caso, a pesar de que lo que es el átomo de hidrógeno, digo de nitrógeno, se puede hibridar, y de hecho, pues sí lo hace, vamos a tener que, si yo represento esto, tengo en forma de orbital, tendría 2s2, ¿sí? Ah, ya que el 3 iba arriba, bueno, 2px, 2py y 2pz. Bueno, 2pz, ¿sí? Entonces, ahí están los 3 suborbitales. Tenemos que estar hacia arriba y hacia arriba. Y eso es lo que permite que pueda formar 3 enlaces. ¿Sale? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que este 2S pues ya no puede hibridar, pasarlo hacia el Z, ¿no? Porque si no, pues queda con, de todos modos queda pareado. Aquí de esta forma puede recibir 3 átomos, digo 3 electrones. Entonces nos queda NH. Y estos 2 electrones que quedan aquí libres, que los voy a marcar en azul, estos los voy a representar con 2 puntitos. ¿Sí? Un punto, otro punto. ¿Sí? Quedan libres, pero les digo, se comportan como un enlace y entonces vamos a tener que va a llegar un hidrógeno, va a llegar otro hidrógeno, ¿sí? Y va a llegar otro hidrógeno. Y eso pasaría si yo la representara de forma planar, así, plana, ¿no? Pero resulta que si ya quiero ser más específico, cómo queda estructuralmente en el espacio, pues esos dos electrones o par electrónico no enlazante, pues va a ejercer también una presión o una repulsión sobre el resto. Por lo tanto, yo voy a tener, nuevamente, pongo punteado esto, para ejemplificar que se van a ir hacia la parte de atrás estos, ¿no? ¿Sí? Este lo proyectamos hacia la parte de enfrente. Y este lo proyectamos hacia la parte de arriba. ¿Qué es lo que tenemos? Una molécula. Ah, pero acá ya no va H. Perdón. Aquí no va H, pero tenemos la representación de estos 2 electrones enlazantes y que básicamente se van a comportar como si fuera un enlace. Van a provocar una repulsión en el resto. Y por lo tanto, vamos a tener que la molécula al final de cuentas es muy similar a lo que es el metano. ¿Sí? Es decir, vamos a tener una estructura como esta.
donde el nitrógeno pues se va a encontrar en la parte central, en el centro de lo que es esa pirámide. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen este tipo de pares no enlazantes. Entonces, cuando ustedes vean pares enlazantes libres, pues van a provocar exactamente lo mismo, ¿sí? Una repulsión. De esta forma es que tenemos compuestos que tienen libres pares enlazantes y que pueden permitir bipiramidal trigonal, bipiramidal triagonal, ¿sí? Octaédrica. Y eso se da por esos pares enlazantes que, digo, no enlazantes que quedan libres. Entonces, siempre que vemos pares no enlazantes, se van a formar este tipo de estructuras. Porque les digo, al final de cuentas, estos participan como si fuera un enlace. Van a provocar una repulsión. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos clara esta parte? Yo tengo una duda, profe, pero en el ejemplo del metano, Ok, me regreso un poco a la del metano. Sí, sí, dime. por ejemplo, ahí, Ujú. o sea, lo que hizo ahí fue en la hibridación, fue saltar una electrona pareado a la a PZ, pero que no habíamos visto que había una propiedad que decía que primero teníamos que poner todos los que van hacia arriba y llenar todas las capas y después empezar a parearlos. Ah, ok. Sí. Aquí, por ejemplo, si yo hiciera la configuración, digamos que esta sería la configuración normal, ¿sí? Y de acuerdo al principio de outbound que tú me comentas, esta sería la forma correcta en la cual debe de quedar la configuración, ¿sí? Pero les digo, ya la química después de esto, de todos estos principios y también de octeto de Lewis, ¿qué es lo que pasó? Que se comenzó a investigar porque átomos como el carbono, les digo, en teoría solo puede formar 2 enlaces, ¿sí? Pero ¿por qué puede formar 4? Porque hace este movimiento y esto rompe con ese principio de construcción de Outbaud y rompe con la regla del octeto en algunos casos. Para el caso del carbono no rompe la regla, pero va a haber para algunos átomos que sí rompe la regla del octeto, ¿sí? Por este tipo de movimientos que hace, ¿sí? Entonces, sí, yo sé que vimos en lo que es configuración electrónica que primero hacíamos los pares electrónicos. Entonces, bueno, primero iban los que eran los paralelos, siempre, siempre, ¿sí? Entonces, si yo hiciera la configuración electrónica, lo que está en azul, digamos que sería lo ideal, ¿no? Llegamos a 2S, pasamos a 2P y en 2P primero colocamos lo que son los que están paralelos. Si nos alcanzan, vamos a completando. Si no, hasta ahí queda. Pero les digo, va a haber casos como por ejemplo para el carbono que no sucede así. ¿Qué es lo que hacen estos para que poder tener una mayor propiedad para formar enlaces? Pues hacen este tipo de saltos, ¿sí? Y esto les digo, pues viene a romper ese principio de construcción. Pero es lo que nos ayuda a explicar por qué hay átomos que pueden formar más enlaces de los que en teoría deberían. Lo mismo veíamos con el berilio, ¿sí? De hecho, con estos 3 ejemplos que vimos, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo hago sus configuraciones electrónicas, yo veo que, por ejemplo, berilio, pues nada más llegaría 1S, 2S, 2S2, y sus electrones ya están apareados, o sea, ya no podría formar enlaces, de hecho estaría estable. Pero entonces, ¿por qué necesariamente hace esto? Porque esta configuración lo vuelve más estable, ¿sí? A la hora de formar enlaces, y es lo que le permite formar enlaces, si no, no podría. En el caso del boro, ¿sí? Yo donde tengo duda es en la estructura de atrás del metano. En del boro, No, en el de atrás, el metano creo es. No, el otro. Ese, ajá. Se supone que la C viene siendo como la puntita, ¿no? Del prisma.
No, la C es como el corazón, digamos, lo de del prisma. ¿Sí? Imagínense que la Ok. C queda en el centro. ¿Sí? Entonces queda un H del lado izquierdo, un H del lado derecho, uno enfrente y el otro queda hacia atrás, por eso está punteado. Sí. Imagínense que aquí en la Entonces en la parte, parte de arriba no queda nada. ¿O cómo? aquí miren, vean, aquí ya puse la C, aquí tendría un H, ¿sí? Que es el que está hacia arriba, aquí tendría otro, ¿sí? Aquí tendría otro. Y aquí tendría otro. ¿Sí? La C, les digo, imagínense que es el núcleo del prisma. ¿Sí? Entonces hacia arriba se proyecta un hidrógeno, hacia lo que es la parte trasera se proyectan dos, es por eso que los puse así, ¿sí? Y uno hacia la parte de enfrente. Ok, Entonces, es que según yo faltaba uno en la otra punta, pero entonces no importa. ¿en cuál punta? Se supone, bueno, no ya. Pensé que era de 4 lados y es de 3. Sí, es de 3. Sí. Sí, acá la parte punteada nada más es porque une los dos que están en la parte de atrás, pero sí, es de 3 lados. ¿Vale? Ok. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. No, yo solo era esa mi duda, profe. Ok. Bien, bueno, vamos a ver, entonces van a practicar con estos que están aquí. Por ejemplo, el oxígeno, lo que es arsénico, lo que es aluminio con cloro, que básicamente este es un iónico, pero de todos modos hay que hacerlo. Y este que está aquí, CH2, H4. Bueno, esta molécula se las voy a ejemplificar aquí cómo estaría. Tenemos un doble, así, va a haber un doble enlace necesariamente. ¿Sí? Y les digo, en química, pues lo que hacemos es siempre representarlos de forma plana, ¿no? Pero ustedes me van a determinar si es plana o no. Por ejemplo, esta molécula. Está aquí. ¿Sí? Esta sería la A, B, C, la D. ¿Sí? Entonces la D es esta molécula. ¿Sí? La otra, pues ya ustedes me dicen cómo quedaría. Porque incluso aunque sean enlaces iónicos y formen cristales, pues también tienen que tener una configuración espacial por repelencia de cargas, ¿no? Entonces también está. Listo. Entonces son esos tres. Ya nada más hay que ver. Incluso aquí, pues por ejemplo, ya determinan cuántos enlaces tienen y nada más si sobran pares enlazantes o no. Porque esos pares no enlazantes, por ejemplo, supongamos que el arsénico sí puede formar 3 enlaces, pero que quedan pares enlazantes, pues esos van a ejercer distribución, ¿no? Van a participar como si fueran un enlace al final de cuentas. Entonces hay que ver esa parte. ¿Sale? Bien, entonces, ahora vamos a pasar a hibridación. Ahora sí, específicamente vamos a aplicar esa parte de hibridación. Porque les digo, suena bien sencillo decir, es que brinca un electrón y listo. Pero no sucede tan sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, parte estructural ya vimos. Lo que hay que hacer es únicamente ver cuántos enlaces tienen. Si tienen enlaces no pares no enlazantes, participan como un enlace y de esa forma vamos distribuyendo. Sencillo. ¿Sí? Y de hecho, estas tablitas que yo les coloqué aquí les van a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, necesito saber, por ejemplo, número de pares totales de electrones, ¿sí? En este caso dice, son 3, 1, 2 y 3, ¿no? Número de pares enlazantes, 2, ¿sí? En este caso, este es, por ejemplo, para el azufre, ¿no? ¿Cuántos realmente se están enlazando? 2. Número de pares libres, 1.
que sería el que va hacia arriba. Entonces, de estos tres, dos están enlazados bien y uno queda libre. ¿Sí? Y aquí tenemos la representación. Entonces, siempre que cuando ustedes vayan a hacer el examen, se vienen a esta tablita rapidísimo y dicen, ok, ¿cuántos pares electrónicos tenemos en el átomo central? 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuántos de esos están enlazados? Si son todos, pues son 4, ¿no? Y eso pues ya automáticamente dice, pues tetraédrica porque son 4. ¿Sí? Si son 3, piramidal, como los que teníamos acá arriba. ¿Sí? Los que tenemos acá arriba son para cuando no tenemos pares no enlazantes. Acá en la parte de abajo tenemos pares no enlazantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hay uno, por ejemplo, para el dióxido de azufre, se comporta como un enlace, pero no está enlazado, pero de todos modos afecta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el amonio, que ya les expliqué. Tenemos ¿cuántos pares electrónicos? 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. De esos pares, ¿cuántos están enlazados? 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Bueno, aquí con el láser mejor. 1, 2 y 3. ¿Cuántos tenemos libres? 1. Y aquí está. Y de todos modos le hace que se comporte como piramidal trigonal, ¿sí? Es decir, una estructura tetraédrica. ¿Sí? Aquí nuevamente, ¿cuántos tenemos libres? En este caso, pues tenemos 4. ¿Sí? ¿Cuántos pares están enlazados? 2. ¿Cuántos pares tenemos libres? 2. Aquí está representado. Les digo, ejemplo, la molécula de agua. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Ya nada más hay que buscar cuántos pares electrónicos tenemos, cuáles no están enlazados y cuáles son enlazados. Y con eso vamos a determinar más o menos qué estructura va a tener. Entonces, con estas tablitas que les puse aquí, se van a guiar facilísimo. ¿Sí? Y es básicamente esto que vimos. Aquí tenemos más estructuras. Y entonces con esto hay que ver cuántos pares enlazantes tiene, cuántos no son enlazantes, y con eso distribuimos cargas y listo. Bien, a ver qué ahora tenemos. Ya, todavía. Bueno, vamos a avanzarle un poquito. Aunque ya casi terminamos. Vamos a ver hibridación. Y entonces, cuando hablamos de hibridación, les digo, vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener, por ejemplo, hibridación SP3, SP2 y SP1. Entonces dice, hibridación de tipo SP3. Bueno, aquí les voy a poner que vamos a tener 3 tipos de hibridación. Vamos a tener SP3, SP1 no, SP2 y SP. No se coloca el 1 porque pues ya con eso se da por hecho que es SP. Ahora, de estas, lo que nos van a indicar cuántos orbitales están hibridados es el número de P y el número de S. Por ejemplo, tenemos S, que sería un orbital, y P3 serían 3 orbitales. Entonces, un S más 3P, vamos a tener 4 orbitales híbridos. ¿Sí? Cuatro orbitales híbridos. Y no va a caber la S. Bueno, 4 orbitales híbridos. Aquí vamos a tener 2P y 1S. Ese nos da un total de 3 orbitales híbridos. Y en el caso del SP, únicamente tenemos 2 orbitales híbridos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere esa parte. Entonces vamos a comenzar con hibridación SP. Dice, considera la molécula de metano analizando solo los electrones de valencia. Es posible representar el diagrama orbital de C como, y esta sería la configuración de orbital de lo que es el metano. ¿Sí? Y nuevamente les digo, aquí la pregunta es, ¿por qué si tiene 2 electrones únicamente desapareados? ¿Por qué puede formar 4 enlaces?
Lo ideal es que solo formara 2 enlaces, pero no sucede así. Entonces, ok, bueno, aquí ya tenía unas notas, pero las voy a eliminar para explicárselas desde cero. Bien. Entonces, cuando yo hablo de configuración electrónica, vamos a tener, por ejemplo, para el caso del metano, que es un tipo de... El metano, digamos lo que lo vamos a tomar como hibridación de tipo sp3. Bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener la configuración de orbital 1s2, 2s2, ¿sí? Bueno, con sus respectivos orbitales, digo sus respectivos electrones, perdón, ¿sí? 2py, ay, me equivoqué, es primero pz, digo px. 2px, 2py y 2pz. Y pues tenemos un electrón y otro electrón. ¿Qué es lo que va a pasar? Un proceso de hibridación, ¿sí? Este electrón lo vamos a brincar, o lo va a brincar, mejor dicho, el átomo hacia el pz. Pero hasta ese punto todavía no están hibridados, ¿sí? Entonces, si yo representara esto, vamos a tener 2s, 1, 2px, 2py, 2pz. Hacia arriba y hacia arriba, ¿sí? Pero eso todavía no es hibridación, porque si yo veo la forma de estos orbitales, aquí tengo una forma redonda, aquí tengo una forma de lóbulo en el eje X, aquí tengo una forma de lóbulo en el eje Y, ¿sí? Lo mismo que les había explicado anteriormente, y este que está en el eje del Z lo vamos a colocar de esta forma, ¿sí? Pero ahí todavía no están hibridados, ¿sí? ¿Por qué? Porque están orientados espacialmente en diferentes planos, ¿sí? El S, pues ese sí está, digamos, abarca todos los planos, pero el X, el Y y el Z, cada uno está orientado en diferente plano. Entonces, cuando hablamos de una hibridación de tipo SP3, entonces aquí vamos a poner SP3, vamos a hibridar 3 orbitales P y un orbital S. Por eso se llama SP3. ¿Cómo lo representamos? Pues ahora decimos que vamos a tener una hibridación de tipo SP3. Y de hecho aquí le colocamos el 2, 2SP3. Si se dan cuenta, ya no coloco lo que son las flechas separadas, las coloco juntas. O bueno, bajo una misma línea, no juntas, porque eso tampoco no es correcto. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que estos tres, cuando yo combino un orbital de tipo S con uno de tipo P, de 2 lóbulos, me va a dar lugar a
otro orbital totalmente diferente, denominado híbrido, que en este caso ni va a ser un no va a ser ni ni una esfera, ni un lóbulo totalmente. Me va a dar este tipo de estructura, ¿sí? Un lóbulo pequeño con un lóbulo grande, ¿sí? Y aquí vamos a suponer que en el centro, aquí en donde da esta convergencia, ahí está C. Aquí está C, ¿sí? Aquí en el centro de la esfera también estaría C, ¿no? Pero esta es una hibridación, ¿no? Entonces, ahora, cuando yo hablo de hibridación, si combino un S y un P, el número de orbitales que yo esté combinando me va a dar lugar a el número de orbitales híbridos. En este caso, estoy combinando dos, por lo tanto se me van a generar dos orbitales híbridos, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Esa es la regla. Acá, como me dice que es una hibridación de tipo SP, ¿cuántos orbitales híbridos voy a tener? Pues 4, porque estoy metiendo 4 orbitales sin hibridar, ¿sí? Una esfera, un orbital de tipo P en X, otro en Y y otro en Z. Entonces eso me da un total de 4 orbitales híbridos. ¿Sí? Entonces voy a tener 4. De esta forma, un lóbulo pequeño. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que, bueno, aquí no todos tienen el mismo tamaño, pero deben de tenerlo. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de un orbital de tipo SP. Y estos orbitales SP lo que permiten es que se pueden enlazar. Y como ahora cada uno de estos va a tener un electrón, bueno, esto lo voy a quitar. Entonces, cada uno de estos, si yo lo represento espacialmente, me va a poder dar una configuración como la que les había enseñado anteriormente. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que aquí está un lóbulo pequeño, ¿sí? Y se proyecta hacia la parte de arriba, ¿sí? Aquí va a estar otro lóbulo pequeño y se va a proyectar hacia la parte trasera, otro lóbulo pequeño y se va a proyectar hacia la parte trasera también, y este se va a proyectar hacia la parte de enfrente, ¿sí? Que es lo mismo que les representaba el carbono con un electrón, digo, con un enlace hacia arriba, dos hacia la parte de atrás, ¿sí? Y uno hacia la parte de enfrente, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos H, aquí tendríamos una H, aquí también tendríamos una H. Y aquí arriba, pues la otra, ¿no? La 4. ¿Sí? Entonces, aquí en estos pequeños lóbulos que están aquí de tipo SP, eso sí debe de quedar claro. Este es un híbrido SP, este es un híbrido SP, este es un híbrido SP y este es un híbrido SP. Eso es lo que permite al carbono formar 4 enlaces, ¿sí? Hibridación de tipo SP3. Ahorita vamos a ver que puede formar 4 enlaces, pero ¿por qué los puede formar entre el mismo átomo? Es lo que vamos a ver. Entonces, hibridación de tipo SP3. Y entonces, estos quedan orientados, digamos que de forma espacial diferente. Por lo tanto, aquí les digo, vamos a tener, aquí va a llegar un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Aquí va a llegar el otro átomo de hidrógeno. Y aquí va a llegar el otro átomo de hidrógeno.
¿Sale? Entonces, este sería la hibridación de tipo sp3. ¿Qué es lo que pasa? Se forman híbridos o lo que se conoce orbital híbrido de tipo sp. ¿Sale? Donde tenemos ya un lóbulo pequeño y un lóbulo grande para cada híbrido. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. ¿Qué diferencia tiene al SP2? Lo vamos a ver. Déjenme ver qué tiempo. Ok. Sí, todavía alcanzamos a ver. Hibridación SP2. Vamos a ver esa parte. No me deja. Ok. Nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos nuevamente hibridación SP2. Aquí vamos a complementarle. Este va a ser para un compuesto que es CH2 doble enlace CH2. ¿Sí? La hibridación de tipo sp2 nos ayuda a explicar dobles enlaces entre átomos de carbono-carbono o incluso también con nitrógeno. Pero aquí, en este caso, si yo estoy hablando de una hibridación de tipo sp2 es porque voy a tener un orbital de tipo P, X o otro orbital de tipo PY. Esos se van a hibridar con uno de tipo S. Y específicamente el S2 porque seguimos hablando del carbono. ¿Sí? S2, S2. Entonces, si yo cuento cuántos orbitales sin hibridar estoy metiendo a la hibridación, son 3, por lo tanto se me generan 3 posibles orbitales híbridos. ¿Sí? De esta forma, la configuración electrónica me queda 2S2, 2PX, 2PY, 2PZ. Pero de esos, solo 3 van a hibridar. El otro me queda de forma normal. ¿Sí? Entonces, aquí es donde comienza, digamos, lo interesante para este tipo de enlaces. Ay, no me voy a dejar borrarlo. Bien, voy a borrar esto y lo vamos a ir viendo. Esto sí. Ok, venimos aquí. Vamos a borrar esto. Bien, entonces, para el caso del tipo sp3, les digo ejemplo, voy a poner la molécula, cómo quedaría espacialmente. Esa molécula que les puse allá, nos quedaría de esta manera. CH, C, doble enlace. ¿Sí? Ahora, les digo, todas las moléculas son tridimensionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si yo modelo lo que es ese átomo, tenemos de esta forma, ¿no? Un orbital de tipo sp, híbrido, porque se me generaron 3, otro híbrido, ¿sí? Y tenemos otro orbital híbrido. ¿Sí? Nuevamente regresamos acá, ¿sí? Ya los pinté en verde. 1, 2 y 3 orbitales híbridos de tipo 2sp2, ¿sí? Pero tenemos un PZ que no hibridó, se quedó sin hibridar. Y ese lo voy a representar. Y lo voy a poner en el color Z. ¿Sí?
si yo lo quisiera representar, digamos, de forma ya más convencional, pues esto también va a provocar también, voy a poner así, miren, un carbono, este sería un orbital híbrido, este sería el otro orbital híbrido, ¿sí? Y tenemos el otro orbital híbrido. Y el Z que está en el campo aquí atravesado. Vamos a suponer que esto está de forma plana. Voy a colocar el otro átomo de frente hacia este, que serían estos dos átomos, ¿sale? Aquí tengo este. Aquí va a interactuar un orbital híbrido. Acá voy a tener otro orbital híbrido. Y acá tengo otro orbital híbrido. ¿Sí? Entonces, ahí en el centro básicamente tengo mis carbonos. ¿Por qué no pongo 4 como en el metano? Ah, porque resulta que uno no híbrido. ¿Cuál es ese? El Z. El Z no híbrido, por eso decimos que es de tipo sp2. ¿Qué es lo que va a pasar? Este se encuentra de esta forma. ¿Sí? ¿Y cómo se sabe cuando hibridan o no hibridan? Dependiendo del tipo de compuesto, de hecho hacia eso vamos, los que son de tipo sp2 pueden formar dobles enlaces, ¿sí? O esa es su característica de formar dobles enlaces. Cuando es de tipo sp3, son enlaces sencillos, pero les digo, todo va a depender de esto. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si yo analizo estas moléculas espacialmente, están de forma plana, lo que está en verde. Eso que está en verde está de forma plana. ¿Sí? Y esto nos va a formar enlaces que se denomina de tipo pi. ¿Sí? Enlace pi. ¿Por qué pi? Porque así se les denominó cuando son enlaces que se dan con orbitales híbridos. ¿Sí? De tipo pi. ¿Sí? Entonces ahí con los verdes ya veíamos que los orbitales que están híbridos es donde van a llegar los hidrógenos. Aquí tengo un hidrógeno. Acá en la parte superior voy a tener otro hidrógeno. Acá en la parte superior tengo otro hidrógeno. Y aquí tengo el otro hidrógeno. ¿Sí? Y lo único que me explica el doble enlace que pueden formar estos es porque estos que están en Z están en el mismo plano. ¿Sí? Por lo tanto, eso va a dar lugar a que se forme un enlace secundario que vamos a denominar de tipo pi. ¿Sí? Entonces el otro es sigma, creo que les había dicho pi, no, al revés. Sí, los híbridos es esta letra que es sigma, un enlace de tipo sigma, y los que son entre orbitales no híbridos, como en este caso que es PZ, que no híbrido, es de tipo pi. De hecho, dejen y le cambio el color porque no los vaya a confundir. Entonces, ahí estás. Ah, no puede ser. Lo borré. Bien, permítanme otra vez. Con control Z lo podía regresar, creo, profe. A ver, déjame ver si funciona aquí porque lo he intentado así, no. Como es no me deja. No sé por qué no funciona de esa manera.
Bueno, listo. Aquí están lo que son los enlaces nuevamente. ¿Sí? Entonces, estos que están en verde, les digo, son de tipo sigma. Aquí le voy a poner sigma. Sigma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite, les digo nuevamente, que se dé este proceso. Bien. ¿Cuáles eran las cositas azulitas que puso a un lado? Son letras que me representan el tipo de enlace. ¿Sí? En este caso, les digo, son de tipo pi. O es lo que está en azul atravesado. Las azules entiendo que son de tipo pi, porque son las Z, ¿no? Ajá. Pero las como verdes, que son como una ruedita. Es con- tipo de enlace sigma. Nada más que, Ok. ¿sí? Ahí le pónganle en enlace tipo sigma. Y el enlace tipo sigma es cuando sí, sí se Híbrida. llega a la hibridad. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, bien, de esa forma quedaría, les digo, y espacialmente es lo que permite que se dé este tipo de dobles enlaces. Bien, ahora les digo, si yo lo trato de representar espacialmente, vamos a ver, me voy a alejar un poco nuevamente. Entonces, les digo, los enlaces de tipo pi, no, sigma, perdón, vamos a suponer que la molécula está plana, así triangular, ¿no? Y vamos a suponer que yo acerco otra molécula de frente y entonces se va a dar la interacción, ¿sí? Así. ¿Qué pasa con los de tipo Z? ¿Por qué no interaccionan de forma normal? Porque resulta que los de tipo Z no lo tenemos en este plano, ¿sí? Sino que está, digámoslo así, atravesado. De hecho, por eso lo representé así, ¿sí? Está, digamos, aquí atravesado, no está en el mismo plano. Por lo tanto, ese enlace únicamente va a interaccionar con otro que se encuentre en el mismo plano, ¿sí? Por eso es que cuando se acercan los átomos, sí va a llegar pi y se va a unir con el otro. Digo, va a llegar sigma, los híbridos, y se van a formar enlaces sigma. Y en el caso de los pi, lo que va a suceder es que únicamente pueden formar, porque únicamente se pueden acoplar entre ellos, ya que están en la misma orientación. Si no tienen la misma orientación, pues no se va a poder dar lo que es el proceso de este enlace, ¿sí? Entonces, por eso es que llegan y se acoplan, les digo, porque vamos a suponer que, les digo, están en el mismo plano. Imaginemos que están inclinados los dos. Es más, ahora vamos a quitar lo que es la molécula, ya vimos que está plana, pero entonces los Z van a llegar de esta forma, ¿sí? Inclinados, y eso es lo que permite que formen interacción. ¿Qué pasa si tengo un Y y un Z? No se van a poder acoplar. ¿Por qué? Porque están en diferente plano de inclinación, ¿sí? Entonces, es por eso que nos dice que la hibridación de tipo sp2, pues se va a formar un doble enlace, porque les digo, se acoplan perfectamente, pero solo entre ellos, ¿sí? No pueden interaccionar con un híbrido porque los híbridos están en un plano diferente, ¿sí? Y aunque yo llegue, vamos a suponer que estos son los electrones que se están moviendo, entonces en algún punto van a tener que interaccionar, ¿no? Y se acoplan perfectamente. Pero, por ejemplo, los que están híbridos, que están planos, pues jamás va a suceder porque los orbitales están en otro plano diferente. Entonces es por eso que solo Z con Z van a formar ese enlace pi. El resto son híbridos y forman enlaces con lo que es hidrógenos. ¿Sale? Espero que con esto un poquito más claro. Ese encimadero que dice ahí de rayas, les digo, espero que ya con esto quede un poco más claro. Dicho, voy a ver si para las los ejemplifico de una forma más gráfica. ¿Sale? Sí, porque, bueno, al menos yo sí me revolví un poquito. O sea, los, Sí, les digo, es una algo pregunta. complejo. O sea, los que Sí, están en adelante. el mismo plano, van a poder nada más formar dobles enlaces. Sí. Sí, vamos a ver hibridación de tipo SP más adelante. En el tipo SP, ¿qué es lo que vamos a tener?
dos orbitales híbridos, uno en el eje C, y en el otro en el eje Z, ¿no? Vamos a suponer que están así atravesados. ¿Sí? Entonces Z con Z se van a complementar y Y con Y se van a complementar y eso es lo que permite que se den los dobles enlaces. ¿Sí? O en ese caso van a ser triples enlaces. ¿Sí? Entonces, pero es esa la razón, que hay una hibridación. Entonces, les digo, con globos lo vamos a ejemplificar de forma más clara. Entonces, de cualquier forma, les voy a pedir que revisen nuevamente hibridación de tipo SP3, SP2 y SP1, ¿sí? Para que les quede un poco más claro esta parte. Porque les digo, en el examen básicamente va a ser una tabla donde yo les voy a poner el compuesto y les voy a poner, a ver, determina la fórmula de Lewis, donde pues la fórmula de Lewis es C es igual a N menos D, ¿no? Y me van a determinar cuántos electrones es necesario que se estén enlazando, ¿no? Determina la estructura de Lewis, con puntos. ¿Cuántos? ¿Cómo quedaría estructuralmente? Otra columna, geometría de la molécula. La geometría es esta, ¿sí? Ya ustedes ya lo van comparando, les digo ahí con las tablas. Después, tipo de hibridación, si tiene o no tiene hibridación. ¿De qué va a depender? Les digo, del número de... Para eso, pues, y les voy a pedir otra que va a ser su configuración electrónica. En otra columna, configuración electrónica, porque con esa configuración electrónica se van a dar cuenta si está hibridado o no. ¿Por qué? Porque van a decir, ok, pues nada más tiene 2 pares de electrones libres, entonces, y está formando 4, entonces, ¿qué pasó aquí? Necesariamente tuvo que hibridar, ¿sí? Porque si no, no podría. ¿Sale? Entonces, de esa forma va a ser el examen. Puras, les digo una tabla y nada más van a ir completando. Entonces les digo, necesito que revisen hibridación nuevamente de tipo SP3, SP2 y SP1. Y de todos modos vamos a revisarlo la siguiente clase. Ya básicamente eso sería la última parte. Enlace metálico con ustedes no me pide verlo, pero lo vamos a ver para ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Y por qué conducen la energía unos sí, otros no, a pesar de que todos son metales. Entonces también lo vamos a ver ya muy por encima, pero sí, también que se queden con esa característica de lo que son los metales. Bien, por hoy aquí le vamos a parar. Les envío lo que son las diapositivas y vamos a dejar los ejercicios para la siguiente sesión junto con los que ya les había dejado. Recuerden, ahorita se les quedó lo que es 11 y 12. Entonces van a ser 13, 14 y 15. Entonces son 5 ejercicios para la siguiente sesión. Hay que entregar. ¿Sale? Entonces ahorita les comparto las diapositivas. Es más, de una vez se las comparto porque... Y para que... Sí, adelante. ¿Y estos solo vamos a hacerlo de la tabla o vamos a hacer todo el procedimiento que hizo? ¿Para cuáles? Para los ejercicios 12 y... Bueno, del 13 al 15. Sí. Ok. En esos ejercicios, aquí lo único que me pide es que utilice el modelo para predecir la geometría. ¿Sí? Entonces, únicamente lo que tienen que hacer es hacer el modelado de la geometría. ¿Sí? ¿Qué tipo de geometría tendría? Lo que hicimos primero, ¿no? Lo que hicimos primero. Todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya ustedes a través del modelado me determinan qué tipo de forma tendría, de acuerdo al tipo de enlaces y si tiene pares no enlazantes. ¿Sí? Les digo, al final de cuentas el par no enlazante se va a comportar como otro enlace que va a redistribuir el resto de los enlaces. Entonces ya ustedes lo van checando aquí. ¿Sale? Lo de hibridación, ahorita no se van a quedar ejercicios ya hasta que terminemos de ver hibridación completamente. ¿Sí? Entonces... Ahorita se les quedan hasta el 15 y nada más es ver la geometría. Si requieren hacer la configuración electrónica para que vean cómo está estructurado, adelante. ¿Sí? Con el que hagan la configuración electrónica del átomo central, con eso se van a dar cuenta cuántos enlaces puede formar y si tiene o no pares enlazantes. Digo, no enlazantes. ¿Sale? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Sí, está bien, profe. Muy bien, entonces tienen trabajo. Le vamos a parar aquí. De hecho, ya se nos terminó el tiempo. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase y vamos a continuar con hibridación. De cualquier forma, les digo, investiguenlo.
¿sí? Para ver si les queda un poco más claro y que en la clase haya retroalimentación y avanzar de una forma más rápida, ¿sí? Y que ya no queden dudas, ¿sale? Entonces nos vemos, que tengan un buen